Economía Land. Una conversación con y sin cifras. Economía Land, un programa que nace para darle un espacio de difusión a las ideas y a los procesos que se generan en el programa de economía de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Mi nombre es John Camargo, economista de esta universidad, y estaré conduciendo este espacio y hablando de economía desde diferentes puntos de vista, tanto institucional como del mundo. Hoy hablaremos sobre la gentrificación. La gentrificación se ha consolidado como un tema central de análisis en la demografía, la geografía urbana, la sociología, la antropología y la economía. Este fenómeno, asociado a procesos de transformación urbana y reconfiguración social, ha generado un debate amplio y multidimensional, tanto en la academia como en la formulación de políticas públicas. Su relevancia radica en los efectos que produce sobre la estructura de las ciudades, cambios en el uso del suelo, dinámicas del mercado inmobiliario, desplazamiento de poblaciones y tensiones en torno a la identidad y al acceso del territorio. Las dinámicas sociales, culturales y económicas están en un constante cambio. Sin embargo, existe una tensión entre los derechos a la tenencia y la permanencia y la transformación continua de los entornos urbanos. Hoy me acompaña Francisco Aindro, que es un analista urbano y economista del desarrollo. Ha desarrollado trabajos académicos identificando que la gentrificación es un proceso mayoritariamente natural e inevitable dentro de la evolución de las ciudades modernas. También me acompañará Mercedes Ainilia. Mercedes es socióloga urbana y antropóloga cultural. Ha realizado trabajos con comunidades que le han permitido publicar investigaciones donde define que la gentrificación es un proceso de desplazamiento social, cultural y simbólico, impulsado por relaciones de poder desiguales. Gracias a los dos por esta conversación que espero sea muy enriquecedora para los oyentes. Voy a hacer preguntas para ambos y ambos contestarán desde su posición. ¿En qué punto exacto la llegada de inversión deja de ser renovación urbana y pasa a ser desplazamiento social atribuible a la gentrificación? Para mí, el punto exacto donde la inversión deja de ser renovación urbana y pasa a ser gentrificación con desplazamiento es cuando la gente quiere quedarse, pero ya no puede. Ese es el umbral. No es cuando suben los precios, eso pasa en cualquier ciudad viva. No es cuando llegan nuevos vecinos. Eso es cambio, no expulsión. Es cuando los costos básicos para seguir viviendo ahí, arriendo, impuestos, servicios, crecen más rápido que la capacidad real de los residentes históricos. Y empiezan a irse a la fuerza, no por elección. Si una familia se va porque encontró algo mejor, eso es movilidad. Si se va porque el barrio mejoró, pero su ingreso no, eso ya es desplazamiento. Ahí está la línea. Todo lo demás, discursos, emociones, símbolos, viene después. Y ojo con esto, cuando ese límite se cruza, no es culpa de la inversión en sí, sino de que nadie puso reglas para que el progreso no expulsara a quienes lo sostuvieron durante años. Para mí el punto exacto es este. Cuando la gente que ya vivía ahí deja de poder quedarse, aunque nadie la eche con una orden judicial. Hasta ese momento puedes hablar de renovación. Hay obras, hay inversión, incluso hay mejoras reales. Pero el quiebre ocurre cuando el barrio empieza a funcionar económicamente para otros y no para quienes lo sostuvieron durante años. No es solo que suban los precios. Eso pasa en muchos lugares. Es cuando la suma de todo lo necesario para vivir ahí, arriendo, servicios, impuestos, comida, transporte, incluso el comercio del barrio, supera lo que una familia local puede pagar sin endeudarse o sacrificar su vida cotidiana. Ahí la salida ya no es una elección, es una expulsión lenta. En ese punto, aunque nadie diga váyanse, el mensaje es claro. Este barrio ya no es para ustedes. Cuando quedarse se vuelve inviable, la inversión deja de ser mejora y se convierte en desplazamiento. Y eso, nos guste o no, es gentrificación. Parece haber un acuerdo en el punto del desplazamiento urbano. Entonces el desacuerdo no está en la definición, sino en la atribución de responsabilidad. ¿Ese desplazamiento es una consecuencia estructural previsible del mercado urbano o un fallo político regulatorio evitable que podrían ocurrir con inversión? El mercado urbano, por sí solo, no tiende inevitablemente al desplazamiento. Tiende a revalorizar el suelo cuando hay inversión, sí,
El desplazamiento aparece solo cuando esa revalorización no es amortiguada por reglas. Mi causa dominante es clara: decisión política de no intervenir, o de intervenir mal. ¿Por qué las otras causas son secundarias? El mercado hace lo que siempre hace: asigna precios según demanda. Eso no expulsa automáticamente. Expulsa cuando no hay mecanismos de permanencia: alquiler protegido, vivienda asequible, captura de plusvalías, impuestos progresivos. La inversión no desplaza por naturaleza. Hay ciudades donde la inversión convive con residentes históricos durante décadas. El cambio social ocurre en todas las ciudades. Solo se vuelve expulsión cuando el Estado deja a los hogares solos frente al ajuste de precios. En resumen, el desplazamiento no es un destino económico, es una elección institucional. Si ocurre, es porque alguien decidió que el mercado operara sin contrapesos. Voy a ser directa. Causa dominante: el mercado urbano, no la ausencia del Estado. El desplazamiento no es un fallo accidental, es un resultado previsible de cómo funciona el mercado del suelo. El mercado asigna vivienda según capacidad de pago, no según arraigo, historia ni función social. En cuanto llega inversión, el suelo se convierte en activo financiero y quien puede pagar más desplaza a quien puede pagar menos. Eso no es una distorsión, es la lógica básica del mercado. Y el Estado. La regulación puede retrasar, amortiguar o maquillar el proceso, pero no lo elimina mientras el suelo y la vivienda sigan tratados como mercancía. Incluso políticas bien intencionadas suelen proteger a algunos por un tiempo, mientras el proceso avanza por otros lados. Por eso, las otras causas son secundarias. No es que el Estado falle, muchas veces cumple perfectamente su rol de facilitar mercados. No es mala implementación, es coherencia con un modelo. Como diría David Harvey, la ciudad se vuelve un mecanismo de acumulación. En ese marco, el desplazamiento no es evitable sin cambiar la lógica, solo administrable. En resumen, el mercado tiende estructuralmente al desplazamiento. La política decide a quién, cuándo y cuán rápido, pero no si ocurre o no. ¿Consideras que hay casos donde aceptando el mercado del suelo y la inversión privada, la revalorización no termine desplazando gente con el tiempo? Te respondo directo, como alguien que ha visto ciudades cambiar con el tiempo. Sí, hay casos donde la inversión y la revalorización duran décadas sin que termine yéndose todo el mundo. El ejemplo más claro es Viena. ¿Qué rompe la lógica del desplazamiento ahí? Una sola cosa, muy concreta: una gran parte de la vivienda no está jugando el mismo juego especulativo que el resto del mercado. En el corto plazo pasa lo de siempre. Llega inversión, el barrio mejora, suben los precios alrededor. Pero a 10 o 20 años algo distinto ocurre. Muchísima gente simplemente no tiene que irse, porque sus alquileres no se disparan, ni dependen del humor del mercado cada 5 años. El mercado sigue ahí. Hay capital privado, hay plusvalía, hay barrios que se encarecen. Lo que no hay es esa presión constante que con el tiempo termina empujando a todos hacia afuera. Cuando eso no existe, cuando la vivienda protegida es poca o temporal, el desplazamiento casi siempre llega, tarde o temprano. Pero cuando ese colchón es grande, estable y bien ubicado, el resultado cambia incluso después de décadas. La conclusión simple es esta: el mercado no tiene por qué expulsar, pero si lo deja solo durante 20 años, casi seguro lo hace. No hay un caso donde, aceptando mercado del suelo e inversión privada, la revalorización no termine desplazando gente con el tiempo. Lo que hay son lugares donde tarda más. Al inicio, primeros años, parece que funciona. Se invierte, el barrio mejora, la gente se queda. 10 años después, empiezan los cambios invisibles. Los hijos ya no pueden vivir ahí, los arriendos nuevos son imposibles, los comercios cotidianos desaparecen. A los 20 años, el barrio ya no es socialmente el mismo, aunque nadie haya sido echado a la fuerza. Los ejemplos que suelen ponerse como exitosos no contradicen esto. Lo que hacen es estirar el proceso, no frenarlo. La presión encuentra otros caminos: impuestos, servicios, precios alrededor, expectativas. Siempre llega. ¿Por qué? Porque mientras el suelo sea una inversión, alguien va a querer extraer más valor, y eso empuja hacia afuera a quien tiene menos margen. No es mala política, es la lógica del juego. Así que sí, se puede ganar tiempo, incluso bastante, pero si miras la película completa y no la foto del momento, el desplazamiento termina ocurriendo. ¿Qué evidencia concreta le haría atribuir que su tesis es incorrecta? La evidencia que me obligaría a admitir que estoy equivocado es esta, sin rodeos.
Que barrios con regulación fuerte y permanente mantengan inversión y revalorización durante 20 a 30 años y, aún así, muestren desplazamiento acumulado comparable a barrios sin regulación. Uno solo indicador claro: caída sostenida de la proporción de residentes de ingresos bajos y medios, pese a contratos estables, parque grande de vivienda asequible, control efectivo de rentas, captura pública de plusvalías. Si después de 2 o 3 décadas la mezcla social desaparece igual, no por errores de diseño, sino a pesar de políticas bien implementadas, entonces, sí, aceptaría que el mercado siempre termina imponiéndose y que la regulación solo compra tiempo. Mientras esa evidencia no exista, sostengo esto con calma: el desplazamiento no es una ley urbana, es una trayectoria política elegida o abandonada. Sí existe una condición que me haría admitir que estoy equivocado. Cambiaría mi tesis si existiera un barrio o conjunto de barrios que, durante 20 a 30 años, cumplieron una sola condición clara: revalorización sostenida del suelo y llegada continua de inversión privada, con estabilidad real de la población original, medida no solo por no desalojos, sino porque sus hijos y nietos pueden seguir viviendo ahí sin subsidios excepcionales ni endeudamiento estructural. Si en ese mismo periodo, los ingresos relativos de los residentes originales no quedan sistemáticamente por debajo del costo de habitar, la composición social no se desplaza generación tras generación. Y eso ocurre sin congelar el mercado ni sacar el suelo de la lógica de inversión. Entonces, aceptaría que la regulación sí puede romper la lógica del desplazamiento, no solo administrarla. Hasta hoy, lo que veo, mirando trayectorias largas, no momentos, es contención temporal y desplazamiento diferido. Pero si alguien me muestra ese caso sostenido en el tiempo, no un experimento corto ni excepcional, cambio de posición. Si dentro de 30 años una ciudad logra revalorización, inversión sostenida y ausencia de desalojos directos, pero aún así muestra desplazamiento intergeneracional y pérdida de arraigo, ¿eso debe considerarse un fracaso urbano o el resultado coherente de haber priorizado ciertos valores sobre otros? Para mí, no es un fracaso. Es el resultado coherente de haber priorizado ciertos valores urbanos sobre otros, de forma explícita o implícita. ¿Qué mido como éxito o fracaso? Mido éxito en términos de capacidad de la ciudad para sostener inversión, densidad, servicios, infraestructura y oportunidades a lo largo del tiempo, sin recurrir a desalojos forzados ni colapsos sociales abruptos. Si eso se logra durante 30 años, el sistema urbano está funcionando según sus objetivos estructurales. La homogeneización social y el desplazamiento intergeneracional no los ignoro, pero los leo como costos de trayectoria, no como errores de diseño automático. Las ciudades no garantizan arraigo eterno, garantizan movilidad, adaptación y renovación. ¿Quién define el umbral aceptable? Ese umbral no es técnico, es político y social. Lo define la sociedad cuando decide, a través de políticas, presupuesto y regulación, cuánto está dispuesta a pagar para preservar arraigo frente a otros objetivos como crecimiento, competitividad o eficiencia del suelo. Si la ciudad eligió explícitamente dinamismo y apertura, entonces ese resultado no es una falla, es la consecuencia lógica de sus prioridades. Para mí eso es un fracaso urbano, aunque cumpla todos los indicadores exitosos. ¿Por qué? Porque el criterio con el que evalúo la ciudad no es la ausencia de desalojos legales ni la atracción de inversión, sino la capacidad de una comunidad de reproducirse en el tiempo, en el lugar que produjo. Si en 30 años los hijos no pueden quedarse, el barrio se vuelve socialmente homogéneo, el arraigo se diluye aunque nadie haya sido expulsado a la fuerza. Entonces, la ciudad falló en su función social, aunque haya triunfado como activo económico. Aquí el problema no es técnico, es normativo. Se priorizaron valores de mercado por sobre valores de permanencia, memoria y vida colectiva. ¿Quién define el umbral aceptable de pérdida social? En la práctica, hoy lo definen inversionistas, planificadores y métricas económicas, no las comunidades. Y ese es justamente el núcleo del conflicto. Desde una mirada inspirada en Henry Lefebvre, una ciudad que no permite a su gente seguir siendo parte de ella en el tiempo, puede ser eficiente, moderna y rentable, pero no justa. Así que sí, ese resultado es coherente con ciertos valores, pero esos valores no son neutrales. Gracias a ambos por estar aquí. Quisiera que me dieran un resumen básico de su posición y por qué es un tema relevante para el programa de economía. En simple, la gentrificación es un proceso estructural del desarrollo urbano, no un desvío moral. Surge cuando inversión, movilidad y cambio demográfico reordenan el espacio.
Los problemas aparecen cuando la política no acompaña, no porque la transformación exista. Esto es clave para la economía porque define qué tipo de economistas formamos. Si solo intérpretes del conflicto, o gestores capaces de entender mercados espaciales, anticipar tensiones y diseñar reglas. La economía urbana no evita el cambio, enseña a gobernarlo. Para mí, la gentrificación no es un accidente. Es el resultado coherente de tratar la ciudad como mercancía. Cuando enseñamos economía urbana solo como asignación eficiente del suelo, naturalizamos el desplazamiento y lo volvemos invisible. Este tema es clave porque define qué tipo de economistas estamos formando. Si solo formamos gestores de mercados espaciales, enseñamos a optimizar precios. Si formamos intérpretes de conflictos territoriales, como advertía Henri Lefebvre, enseñamos a hacerse entender quién gana, quién pierde y por qué. En el fondo, la pregunta no es técnica, es política, ética y formativa. Gracias a mis dos invitados, que aunque están muy cercanos a ser voces humanas, no suenan como tal. Son dos agentes de inteligencia artificial que contestaron en ChatGPT y les di voces en Eleven Lab. Aunque el corazón de este episodio es hablar sobre la gentrificación, también aportar al debate sobre el uso de inteligencia artificial generativa y cómo aporta a la creación de contenido. Pero también altera el orden de quién habla y quién no, y comenzará a generar más dificultades para tener expertos versus máquinas que procesan trillones de datos en segundos. Para todos, mil gracias y nos escuchamos en el próximo episodio, si es que una voz de inteligencia artificial no me reemplaza. Chao, chao. Economía Land. Una conversación con y sin cifras.